Qué bueno verlos el día de hoy. Estamos contentos. Estamos felices de estar aquí en la casa del Señor. Mi nombre es Esteban Tapia. Si ustedes nos visitan por primera vez, gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero invitarlos a que abran por favor sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a estudiar uno de los pasajes más complicados de las Escrituras de acuerdo a múltiples teólogos. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a continuar haciéndolo, buscando que cada versículo de la palabra del Señor haga un impacto poderoso en nuestros corazones. El día de hoy hablaremos de cómo incluso en tiempos de caos y de oposición, Dios llama a su pueblo a ser testigos de Jesús. Today we'll talk about how even in times of chaos and opposition, God calls his people to be witnesses of Jesus. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, hay múltiples voces en nuestra cultura que compiten la una con la otra para captar nuestra atención. La pregunta es, ¿cuál de esas voces escucharemos? Según el psicólogo social Jonathan Haidt, dos de las fuerzas cruciales que han transformado la sociedad y han amplificado sus problemas son las grandes empresas tecnológicas y los medios de comunicación modernos. Por un lado, los productos de las empresas tecnológicas virtuales están afectando la salud mental de nuestros hijos. Y por el otro lado, los medios de comunicación han amplificado las noticias negativas, causando que muchos de nosotros como padres sobreprotejamos a nuestros hijos. La pregunta es, ¿cuál voz vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar esta clase de voces o vamos a escuchar la voz de Jesús? Ahora, si nuestra respuesta es escuchar la voz de Jesús, entonces tenemos que disponernos a convertirnos en sus testigos. Digan conmigo, testigos. Pues quienes escuchan y reciben las enseñanzas de Jesús son llamados a compartir las buenas noticias de salvación en palabra y en acción a los demás. Verán, mis hermanos, para ustedes y para mí testificar no es una opción. Witnessing is not an option for the followers of Jesus. Jesús mismo dijo que nosotros seríamos sus testigos en esta tierra. En otras palabras, si Cristo vive en nosotros, el mundo debe de escucharlo a través de nuestros labios y debe de verlo en nuestras acciones. Sin embargo, como testigos de Jesús, debemos de reconocer que nuestro testimonio siempre puede ofender a otras personas y sobre todo en algunos contextos puede causar persecución y puede causar inclusive el martirio. As witnesses of Jesus, we must recognize that our testimony may offend others. Ahora, tal y como lo estaban precisamente experimentando los creyentes del primer siglo, esa es la audiencia a la cual el apóstol Juan les está escribiendo este libro que estamos estudiando. Y a esos creyentes Juan les escribe este libro de Apocalipsis y lo escribe para animarlos, lo escribe para presentarles a ellos una visión más clara del reino de Jesús. Y lo primero que les enseña es que Dios tiene cuidado de los suyos. Y yo no sé tú cómo te sientas al respecto, pero eso me llena a mí de mucha paz y de mucha alegría. Mira lo que dice el versículo 1 de Apocalipsis 11. Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran ahí.
Si en algún momento te has preguntado si al Señor le place que tú y yo estemos en sus atrios, el día de hoy puedes darte cuenta que a Él verdaderamente le place y que a Él verdaderamente le importa. Cuenta cuántos están ahí. Cuenta cuántos adoran ahí. Ahora recuerda que para los israelitas, la primera parte de la tribulación de la que hemos estado hablando será un tiempo de avivamiento. Para ellos, este será un avivamiento resultado de la predicación de 144,000 evangelistas judíos que proclamarán que Jesús es el Señor por todo el mundo. Y al parecer no solamente las personas de diferentes naciones de la tierra les escucharán y creerán en el Señor, sino aún muchos judíos reconocerán a Jesús como el Mesías. Ellos serán quienes construirán un tercer templo que Juan pudo ver en su visión sobre el futuro. De otra manera, ¿cómo podríamos interpretar la escritura que estamos estudiando? Juan vio un templo y vio personas que adoraban ahí. Ahorita no sé si te habías dado cuenta, pero no hay un templo judío en Israel. De hecho, en el lugar en donde antes estaba el templo hay una mezquita musulmán. Esto indudablemente es algo que tiene que suceder en el futuro. Y cuando Dios le dice a Juan que mira el templo, lo hace para mostrarle una señal, para mostrarle que a él le importan, que para él son importantes las personas que adoran en su templo, pues esas personas son su propiedad y por lo tanto tendrán protección de él. Este será un tiempo de un cumplimiento profético para la nación de Israel. Cuando empiezas a ver lo que dice Apocalipsis 11, estás llegando a la mitad de una historia que se ha estado desarrollando en los últimos tiempos de la humanidad, pero que desde el inicio de la humanidad Dios ha estado orquestando promesas a Abraham, promesas a David, promesas a través de los profetas con respecto al pueblo de Israel. Un día se van a cumplir. Las profecías del Antiguo Testamento acerca de la nación de Israel se cumplirán. Y esto es importante. Esto es importante porque nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Si para ti y para mí esto es irrelevante, es muy posible porque no estás caminando con el Señor en un espacio en donde hay ataque y en donde hay obstáculos. Pero donde hay ataque, donde hay obstáculos, donde hay persecución, donde hay burla, donde hay calumnia por seguir a Jesús, necesitas la protección del Señor y la seguridad de que Él está contigo. Dios ha trabajado de manera impresionante a través de los años y de los siglos con la nación israelita. Sin embargo, ellos no han dedicado sus vidas a servir al Señor y a reconocer que Jesús es el Mesías. Pero para ti, para mí, que esa es una realidad, la pregunta es: ¿estás descansando en la verdad de Jesús? ¿O estás permitiendo que otras voces ajenas inyecten miedo a tu vida? Según Daniel capítulo 9 versículo 27, al inicio de la tribulación el anticristo hará un pacto de paz con Israel, pero a los 3 años y medio lo romperá y va a cometer algunos actos abominables en ese templo. Entonces, otro personaje del que estamos hablando, hablamos de un templo que se va a construir y hablamos de un personaje que va a ser una figura pública en un futuro. Esta persona se va a presentar a las naciones y va a hacer un pacto con la nación de Israel. Les va a permitir construir ese templo. Ahorita no sería posible sin tal personalidad.
Porque esta personalidad tendría que lograr que musulmanes y judíos y cristianos hagan un pacto en donde se permita siquiera que se pueda construir el templo judío en su lugar. Y ese será el momento en donde ya no habrá ningún gentil que se quiera arrepentir. Ese será el momento en donde al medio tiempo de la tribulación algunas otras profecías comenzarán a cumplirse. Por eso dijo el apóstol Juan en su visión en el versículo 2: pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Aquí estamos viendo, como te he dicho, a través de estos minutos, hay una profecía bíblica que se va a cumplir, que no solamente nos enseña a ser mejores discípulos de Cristo, sino que nos enseña a leer mejor los tiempos. Y lo que estamos viendo aquí es que Dios dice: mire el templo, mire a aquellos que adoran en el templo, pero van a llegar los gentiles y van a pisotear a la ciudad de Jerusalén. Van a tomar la ciudad de Jerusalén y lo harán por 42 meses. Y si haces cuentas, 42 meses son 3 años y medio. Y todos estos eventos marcan el inicio de la segunda mitad de la tribulación. Y en ese momento tan caótico, sí, hay muchas cosas que ahorita solamente están creando cuestionamiento en tu cabeza. Hay algo que tienes tú que tener en cuenta. Será un momento tan caótico, será un momento tan horrendo, pero en medio de ese momento Dios enviará a 2 testigos con una advertencia final a la humanidad para que se arrepientan. Pero no los van a querer escuchar. Mira lo que dice el versículo 3: por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Hace un momento veíamos 42 meses. Si quieres ver ese mismo periodo de tiempo en días, es exactamente esta cantidad. Si los años proféticos se cuentan como en los tiempos antiguos, 360 días por año. Entonces, por 3 años y medio, mientras el pueblo de Israel esté siendo atacado y atribulado, mientras aquellos judíos que habrán creído que Jesús es el Mesías estén siendo perseguidos, habrá 2 testigos que estarán proclamando no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones. Estos 2 testigos, de acuerdo al texto, serán hombres llenos del Espíritu Santo, que van a profetizarle a las naciones, naciones cegadas por el anticristo. Estos hombres van a proclamar la verdad de que Jesús es el Señor, aún con los enemigos de Dios, aún a una generación que no quiere nada con Dios. Y estos se sentirán tan ofendidos que buscarán atacarlos, pero no podrán destruirlos, porque tendrán el poder de lanzar fuego con su boca. ¡Qué cosa tan tremenda! Estos 2 profetas tendrán tremendos poder y no podrán aniquilarlos. Estos 2 testigos son muy probablemente los mismos testigos que el Señor Jesucristo tuvo en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran esos 2 testigos? Moisés y Elías. Cuando el Señor Jesucristo está a punto de entregar su vida, las escrituras nos enseñan que invitó a 3 de sus discípulos a caminar con él al monte de los olivos. Ahí el Señor estuvo en la presencia del Padre y 2 testigos vinieron a estar con él. Ahora, el pasaje en Apocalipsis no nos dice explícitamente que estas son precisamente las personas que vendrán en aquel tiempo.
Pero tú y yo podemos darnos cuenta cómo estos dos individuos serían los testigos más claros a la luz de las Escrituras. Porque uno de ellos representa la ley, representa la verdad de Dios, representa la realidad en el que el humano debe de vivir y debe de moverse. Y el otro representa a los profetas de la antigüedad que hablaban acerca de aquel que había de venir, del Mesías prometido, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Estos dos testigos, mira cómo se describen. Versículo 6. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. ¿Te recuerda a alguien esta descripción? Elías tenía esa clase de poder. Él oraba para que descendiera lluvia y oraba para que dejara de descender. Es más, oraba para que descendiera fuego del cielo. ¿Y sabes qué? Descendía fuego. Segunda parte del versículo 6 dice además: tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¿Quién tenía esta clase de poder? ¿Quién tenía una vara y tocaba el agua y el agua se convertía en sangre? ¿Quién tenía el poder de llamar a las plagas más indescriptibles para venir sobre la nación de Egipto, mientras decía: libera a mi pueblo, libera a mi pueblo, libera a mi pueblo? Moisés. Estos dos testigos reflejan a Elías, quien cerró el cielo para que no lloviera, y a Moisés, quien convirtió el agua en sangre y trajo plagas. Mis hermanos, nosotros tal vez no vivamos en los días de Moisés y no vivamos en los días de Elías, pero tú y yo debemos de vivir como testigos de Cristo. Tú y yo no viviremos cuando aquellos futuros testigos vengan al final de los tiempos. Y tú y yo no somos llamados a ser esos dos testigos, pero tú y yo en este tiempo somos de igual manera llamados a ser testigos. Y los testigos de Jesús proclamamos que Él cumplió la ley y que Él cumplió los profetas. Estas son las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:17. No piensen que he venido al mundo a anular la ley y los profetas. No he venido yo a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esto es muy importante porque nos muestra que Dios es cumplidor de promesas y que su plan lo va a desarrollar. Que ni una tilde se le ha olvidado, ni un punto y coma se le ha olvidado. Él va a cumplir lo que ha prometido a través de la ley y los profetas en Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús vino a cumplir el mensaje de Moisés, el mensaje que Dios le dio a Moisés. En otras palabras, Jesús vino a cumplir el mensaje que Dios le dio a profetas como a Elías. Él vivió como humano a la manera de Dios. Él vivió como humano participando en el plan redentor del Padre. Y en un futuro estos dos testigos hablarán acerca de Jesús, aunque su mensaje ofenda a los demás. Y esta imagen es tremenda, porque tú y yo podemos decir que estamos en un terreno poco fértil para que otras personas escuchen del evangelio de Jesús. Estos dos testigos estarán en el más terrible de los terrenos. Ya nadie se quiere arrepentir, pero la palabra del Señor no va a dejar de proclamarse. Todos tienen que saber quién es Jesús. Absolutamente todas las personas de la tierra van a escuchar la proclamación de que Jesús es Rey. Jesús es Rey. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Rey de los reyes. Él es el Mesías prometido. Pero sabes que no va a haber ni uno solo que lo quiera reconocer. Serán lanzados a un territorio hostil.
Pero personajes como Moisés y como Elías, para ellos es simplemente más de lo mismo. En algún momento Elías se vio rodeado de 750 profetas paganos y él no se atemorizó. En algún momento Moisés se vio rodeado de los ejércitos egipcios y él no se atemorizó. Aquellos momentos no escandalizarán sus corazones, porque ellos saben, ellos sabrán en quién han confiado. Ellos sabrán que la verdad de Dios al final se cumplirá. Y aunque ofendan a muchos, ellos seguirán predicando, proclamando la verdad de Dios. Esto me lleva a mí a la automática aplicación que tú y yo debemos de hacer en nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro testificar? ¿Cómo está nuestra vida compartiendo con otros que Jesús es el Señor? ¿Cómo están nuestras acciones y nuestras palabras alineadas o no con vivir a la manera de Jesús y con el corazón de Jesús? Estos dos testigos publicarán la verdad de Dios, pero ¿sabes qué? Les va a costar. Dile a la persona que está a tu lado, te va a costar. Esto no está papita, esto no está sencillito. Parece que está todo dar bien tranquila la cosa cuando vienes a la reunión aquí en la iglesia, cuando vives tu vida cristiana en el siglo XXI en los Estados Unidos de América. Pero esa no es la realidad de nuestros hermanos cristianos en este tiempo ahora en la India. Esa no es la realidad de nuestros hermanos en Irán. Esa no es la realidad de nuestros hermanos en la China. Ellos no viven con esta tremenda libertad en donde ser cristiano, tranquis, papita. Mis hermanos, tú y yo tenemos que darnos cuenta que la fe cristiana ha sido perseguida a través de los siglos. Y si tú y yo tenemos el privilegio, la oportunidad de tener esta libertad, debemos de aprovecharla. Y deberíamos de ser los mejores evangelistas, porque tenemos la libertad de compartir con las personas a nuestro alrededor sin ser perseguidos por ellos. Es más, nos golpean, le hablamos a la policía, vienen y se los llevan a ellos. Y luego vamos y les predicamos a la cárcel. Así está la libertad que ustedes y yo gozamos. Pero no los creyentes del primer siglo. Ellos sufrían. Ellos lloraban. Ellos estaban aterrados. Los estaban encendiendo como antorchas en los coliseos romanos. Los estaban lanzando como alimento de leones y de osos. Y cuando ellos leen este texto, empiezan a llenarse de esperanza, porque no será por siempre que sean perseguidos y martirizados, porque un día verán sus ojos la justicia de Dios. Y sobre todo, porque saben que al venir la justicia del Señor verán al Rey justo reinar. Y eso seguramente les llenaba de profundo gozo. Estos dos testigos van a proclamar, pero les va a costar. Y es que la fidelidad puede ser costosa. La fidelidad de los testigos de Jesús en cualquier contexto puede costar un alto precio. A ti y a mí a lo mejor no nos va a costar mucho, por eso nos acomodamos re suave. De hecho, estaba yo pensando que me ha costado a mí ser cristiano en relación con otras personas. Y tal vez lo que me ha costado a mí es que en cualquier contexto en donde he estado a partir de los 12 años es que siempre me han dicho el hermano. Luego el hermano. Y en algunos círculos en la secundaria, imagínate, voy llegando de la casa a la escuela y empiezan los compañeros a cantar: alabaré, alabaré. Todo el tiempo diciéndome hermano, todo el tiempo burlándose de mí por ser hermano, todo el tiempo diciéndome no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro porque eres hermano. Ahí voy tratando de quedar bien con una muchachita y mis camaradas luego, hey, él no puede andar de novio porque es hermano, todo el tiempo. Pero eso es lo que el Señor usó para guardarme para ti, mi amor.
Si me preguntas cuál ha sido mi apoyo a través de mi apodo a través de los años, el hermano, el hermano, el hermano. Con una grosería antes o después, pero siempre entre medio, el hermano. Eso es lo peor que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado a ti? A lo mejor lo mismo. A lo mejor ya ni carrilla dan en esta temporada. Si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, si eres cristiano o no eres cristiano, es completamente irrelevante. Pero en algún momento la fidelidad va a costar. Porque ser testigo de Jesús no siempre es popular. A veces testificar de Jesús resulta en rechazo. A veces testificar de Jesús resulta en burla, resulta en persecución y aún la muerte. Versículo 8. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá. Y fíjate lo que dice: los matará. Estos dos testigos tendrán un enemigo que vendrá y los matará. Y dejarán sus cadáveres expuestos. Mira lo que dice el versículo 8. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. ¿Dónde fue crucificado el Señor? ¿En Sodoma, en Egipto? No, Él fue crucificado en la ciudad del gran rey y en Jerusalén. Ahora, para muchos de nosotros que queremos hacer todo el Apocalipsis sentido figurado, yo quiero que te des cuenta que el autor está bien consciente de lo que es literal y de lo que es figurado. Y para darnos una lección, aquí nos lo enseña y dice: en sentido figurado es Sodoma y Egipto, coma. Ahora viene lo que es literal, donde también fue crucificado el Señor. Estos dos testigos serán personas de carne y hueso. El anticristo también hará su aparición de carne y hueso y tendrá el poder de las naciones a su disposición, los mejores ejércitos a su disposición. Podrá destruir a estos dos testigos. Los cadáveres de estos testigos estarán expuestos por 3 días y medio. Y el mundo se va a alegrar. El mundo se alegrará de sus muertes, porque el mensaje de estos profetas, escucha muy bien, los atormentaba. Ya no hay manera de negar que Dios existe, porque Dios ha hablado por medio de truenos desde el cielo. Ya no habrá manera de negar que Dios es real y que Jesús es el Salvador del mundo, porque estos dos poderosos testigos estarán proclamando esa verdad junto con 144,000 judíos. No habrá manera de negarlo, pero sabes que el corazón se va a endurecer más. Y no hay nada peor que saber que estás equivocado, pero aún así no quieres dar tu brazo a torcer, ¿sí o no? ¿Dónde vinieron los necios? Si están los necios aquí, que sabes que ya te lo demuestran y te dicen: no, ¿sabes qué? 2 más 2 son 4, no 5. Y tú: no, son 5. Aferrados. Así es el corazón humano. Aferrado. Y a lo mejor estás en esa condición en este momento. La evidencia está todo a tu alrededor. La creación de Dios proclama que hay un creador. Estás escuchando el poderoso mensaje de salvación una y otra vez. Sabes que es histórica la persona de Jesús, no solamente viviendo entre los hombres, sino muriendo por los hombres. Pero aún así no quieres dar tu brazo a torcer. No quieres ceder. Imagínate una generación en donde todas las personas piensen así, en donde todas las personas reaccionen así. Y luego vengan 2 testigos proclamando la verdad. No les va a gustar. Saben, el mensaje de los testigos de Jesús
no siempre es bienvenido. Por eso Jesús nos advirtió: en este mundo tendrán aflicción, tendrán tribulaciones, pero confíen, pues yo he vencido al mundo. Anímense, yo he vencido al mundo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a dar testimonio de Jesús aunque nos cueste? Esa es la pregunta que tenemos que responder en nuestro corazón. Ahora, como fieles testigos de Jesús, no tenemos que olvidar que nuestro testimonio no termina en derrota. Ya sabes que a lo mejor podemos estar en el equipo que parece que es el equipo perdedor, pero ahorita, ya después de 2 años, te das cuenta que la iglesia no ha sido el equipo perdedor. Han tratado de destruirla, han tratado de extirparla de la tierra, y la iglesia todavía sigue caminando. ¿Te das cuenta? Y aún mejor, la muerte de los santos siempre termina en resurrección. Siempre. Mira lo que dice el versículo 11: pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se pusieron de pie, y quienes los observaron quedaron sobrecogidos de temor. Esta gente, haz de cuenta que están las cámaras de televisión, los youtubers y todos los influencers ahí tomando fotos y video del cuerpo, de los cuerpos de estos 2 testigos, y de repente vuelven a vivir, vuelven a la vida. De repente se levantan de entre los muertos. Y es cierto, ser fieles a Jesús nos puede costar, pero nuestra recompensa está en el Señor de la resurrección. Viviremos porque Él vive. Y así los 2 testigos serán arrebatados por el Señor, de la misma manera que unos cuantos años antes la iglesia del Señor fue arrebatada. Será como un mini arrebatamiento, en donde estos 2 hombres serán levantados para ir a la presencia del Señor. Si uno de estos testigos es Elías, entonces él ya sabe de qué se va a tratar, porque así llegó a la presencia del Señor. Mis hermanos, la fidelidad se paga con vida. Tu fidelidad en el Señor se paga con resurrección. Sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida, dice el Señor. Entonces se va a producir un violento terremoto. Ya van 2 terremotos, este es el tercero, ¿se acuerdan? En el cual morirán muchos, y los sobrevivientes judíos van a darle gloria al Señor, porque el anticristo estará haciendo guerra en contra de ellos. Pero estos que habitan en el templo del Altísimo podrán darse cuenta que estarán morando bajo la morada del Omnipotente. Olvídate, cada promesa en el Antiguo Testamento se hará real para ese pequeño remanente. Dios cumple sus promesas. No por nada el libro de Apocalipsis es llamado el libro de revelación de Jesucristo. Tú ves a Jesucristo con unos lentes en los evangelios, pero cuando ves a Jesucristo en el Apocalipsis, lo ves amplificado, lo ves magnificado, lo ves como el Rey justo que es. Pero todavía hay más, porque ese solamente será el segundo ay. ¿Se acuerdan de los 3 ay? Digan conmigo: ay, ay, ay. A ver, 3 ay. Este es el segundo. Y no esa manera de canción, sino de pues todavía hay más. La 7ª trompeta sonará para dejar claro a los habitantes de la tierra que el reino de Cristo es
seguro. Cuando Juan vio al séptimo ángel tocar la trompeta, se oyeron fuertes voces del cielo decir, versículo 15: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Aquí ya todo está llegando a su culminación. En este capítulo 11 nos damos cuenta que el tiempo está avanzando muy rápido. Lo que vamos a estudiar en los futuros capítulos van a ser la amplificación de lo que está sucediendo en ese periodo de 3 años y medio de la segunda mitad de la tribulación. Pero cuando ese tiempo está terminando, el reino del Señor será establecido. Mis hermanos, ese será el día terrible del Señor, no para ti y para mí, pero para toda una generación que ha rechazado abiertamente a Dios. El día terrible del Señor será un día de juicio para los hijos de desobediencia. Será un día horrendo y catastrófico, pero gracias a Jesús, ese no será nuestro futuro. Dile a la persona que está a tu lado: no me vas a ver ahí, no me vas a ver ahí, yo no voy a estar ahí. Dile a mi mamá que yo no fui. No, esa es otra historia. Yo no voy a estar ahí, no voy a estar ahí. Pues a esas alturas yo ya estaré en la presencia de mi Señor. Ya estaré con Él, adorándolo y bendiciéndole. Dale gloria, Él la merece. Y esa esperanza es la que nos permite vivir confiados. Esa esperanza es la que nos permite vivir enfocados en la misión de Dios. Comenzamos a leer y nos empezamos a asustar, pero luego nos damos cuenta que no se está hablando de nosotros. Y gloria a tu nombre, Señor, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me ha limpiado de todo pecado. Y ahora nos podemos enfocar. Ya no lidiamos con el problema del pecado, ya no lidiamos con el problema de la muerte, ya no lidiamos con el problema de los enemigos de Dios. Ahora nosotros estamos vestidos de Cristo y podemos enfrentar nuestra misión con claridad, tranquilos. Nuestra misión es testificar que Jesús vino a este mundo, que Él murió en nuestro lugar, que Él se levantó de entre los muertos con poder, y sí, que un día volverá por los suyos. Y cuando Juan escuchó la voz decir que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, también pudo ver que los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, escucha esta oración: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han endurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de exterminar a los que destruyen la tierra. Y estos 24 ancianos también celebrarán diciendo, versículo 18: ha llegado el momento de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen a tu nombre, sean grandes o sean pequeños. Ahí estás tú, ahí estás tú. Ese será el momento. ¿Te das cuenta? Lo puedes ver, como estas son palabras de esperanza, como esto nutre al espíritu descorazonado, como esto llena el corazón cabizbajo, como esto nos recuerda que vivimos para un Señor que es conocido como el cumplidor de promesas.
Ese será el momento donde todos nuestros sueños se harán realidad. Todos nuestros sueños. El día de ayer tuve la oportunidad de venir en la mañana un ratito a trabajar y salí como de mi oficina aquí en la iglesia como a las 11 de la mañana y más perfecto el día no parecía ser. Y es que a lo mejor acababa de estudiar lo que ahorita estoy compartiendo contigo y se sentía hermoso, bonito. Llegará un día más glorioso donde todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones, mejor de lo que hemos pensado y soñado, se hará una realidad. Y eso con nada se puede comparar. Pero la escena no termina ahí. Versículo 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Se abre el cielo y se ve un templo allá arriba. Comenzó con un templo aquí abajo y ahora se ve un templo allá arriba. Y tiene que ser arriba, porque nadie sabe lo que está, nadie ha visto lo que ahorita está adentro de ese templo. Allí se vio el arca de su pacto. ¿Dónde está el arca del pacto? Ahora sabemos. Se abre el cielo. La habitación de Dios se abre. El arca del pacto, donde está la presencia del Señor, se extiende hacia nosotros. Y hubo juicio, hubo relámpagos, hubo estruendos, hubo truenos, hubo un terremoto, otro terremoto y una fuerte granizada. Mis hermanos, la gloria de Dios se va a revelar. Su pacto se va a cumplir y su justo juicio sucederá. Este es el mensaje de los testigos de Jesús. Este es el mensaje no solamente que debemos de escuchar, sino que debemos de proclamar. Lamentablemente este no es el mensaje, este no es el testimonio que queremos escuchar. Preferimos escuchar testimonios engañosos en nuestra sociedad. De acuerdo al psicólogo Jonathan Haidt, las voces de las más grandes empresas tecnológicas y los medios de comunicación modernos le están dando forma a lo que él llama la generación ansiosa. Nuestros niños, nuestras niñas están ansiosos. Hoy en nuestros hogares estamos criando una generación ansiosa, una generación que no duerme bien, una generación que lucha con déficit de atención, una generación que no sabe cómo formar amistades verdaderas y una generación que pasa gran parte de su tiempo comparándose con los demás. ¿Por qué? Porque hemos creído a lo que nos han dicho. Hemos escuchado esas voces más influenciales y ahora así viven nuestros hijos. No es un accidente generacional. El mensaje que escuchamos es más horrendo que Apocalipsis 11 y lo creemos. Nuestros hijos se están cortando y están considerando quitarse la vida. Y nosotros pensamos que los intelectuales de este mundo saben lo que dicen y nos están robando no solamente el tiempo, nos están robando lo más preciado que tenemos. Iglesia, Dios nos está llamando para ser testigos que proclaman una verdad diferente a esta generación. Dios nos está llamando a ser personas que creen y proclaman que Cristo trae vida, que Cristo da esperanza, que en Cristo hay libertad. La pregunta es: ¿estás listo para recibir y compartir este mensaje? Esa es la pregunta.